En Net Radio, la hora es 7 en punto. Primera. Esto es Net Noticias, desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, con los más importantes acontecimientos. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, dirigido por Omar García. Siete de la mañana, 1 minuto. ¿Qué tal? Muy buenos días, amable audiencia de Canadá y de todo el continente americano que nos escucha a esta hora de la mañana, y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en el continente europeo. Este es Net Noticias, un noticiero internacional que se emite desde Vancouver, Canadá, a través de netradioonline.com. Aquí están los titulares de las principales noticias que les tenemos preparadas para hoy, viernes 31 de marzo del año 2017. El secretario general de la OEA denuncia autogolpe de Estado en Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Luis Almagro convocó de urgencia al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por la situación de Venezuela. Estados Unidos condena que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela usurpe los poderes de la Asamblea Nacional. Embajadora de Canadá en la Organización de Estados Americanos critica fuertemente al gobierno de Venezuela. México muestra su preocupación por deterioro del orden democrático y constitucional en Venezuela. María Corina Machado dice que aniquilación de la Asamblea Nacional es el resultado del diálogo. La coordinadora de 20 Venezuela dijo que con la sentencia del Poder Judicial se consumó en el país un golpe de Estado. El líder opositor Leopoldo López, principal preso político del gobierno de Venezuela, dijo en Twitter: rescataremos nuestra libertad en la calle. Colombia considera que lo sucedido en Venezuela es un desconocimiento del Estado de Derecho. Perú retira definitivamente a su embajador de Venezuela. La Cancillería informó que está consultando con otros países de la OEA para activar la Carta Democrática ante los últimos hechos. Siete y 4 minutos de la mañana. Estas y otras reacciones frente a lo sucedido en Venezuela serán ampliados en el transcurso de la presente hora. Bienvenidos. Hola, yo soy Cintia de Pando y estás escuchando Net Radio Online, transmitiendo desde Vancouver, Canadá. ¿Está buscando quién le prepare su declaración de impuestos? Doris Castellanos es la profesional que usted necesita. Contamos con más de 20 años de experiencia en declaración de impuestos personales, de negocios y corporativos y todos los servicios contables que usted o su negocio necesitan. Recuerde a Doris Castellanos. La consigue en el número 6781 de la calle 150 en Surrey, o llámenos al 604-590-0997 para concretar una cita. Y 5 de la mañana, vamos a presentarles las noticias que les tenemos preparadas para hoy, y hoy precisamente vamos a darles a conocer todas las reacciones que se han sucedido a nivel mundial con respecto a las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el torno a quitarle los poderes a la Asamblea Nacional, un órgano legislativo elegido por voto popular y por mayoría en Venezuela.
Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. Washington. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, denunció el autogolpe de Estado perpetrado por el gobierno venezolano contra la Asamblea Nacional, debido a las sentencias emitidas esta semana por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado, sentenció el secretario general en un comunicado difundido por la OEA. El Tribunal Supremo de Justicia dictó 2 decisiones con las que despoja de sus inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional. Además, informó que el Poder Judicial asumía las competencias de la Asamblea Nacional por el desacato en que ésta se encontraba. De acuerdo con la OEA, las decisiones contrarían toda disposición constitucional. Se atribuyó las funciones de dicho poder del Estado en un procedimiento que no conoce de ninguna de las más elementales garantías de un debido proceso. En el comunicado se explica que las acciones del Tribunal Supremo son inconcebibles para la democracia en todos sus niveles. Almagro indicó que asumir la restauración de la democracia es tarea de todos y que no se debe callar ante una dictadura porque es la indignidad más baja en la política. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política, dijo Luis Almagro. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Washington. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó que hizo la convocatoria urgente a un consejo permanente para tratar el tema de Venezuela. La convocatoria fue realizada con base en el artículo 20 de la Carta Interamericana Democrática. Almagro indicó que se llegó a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y del 14 de marzo del 2017. El líder de la OEA recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio. Almagro emitió un comunicado rechazando la sentencia que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela publicó la noche del miércoles y en la que ordenó a la Sala Constitucional asumir las facultades de la Asamblea Nacional mientras se mantenga el desacato. El secretario general de la OEA denunció un autogolpe de Estado del gobierno contra el Parlamento. La mañana de ayer jueves, el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, informó que mantuvo una conversación telefónica con Almagro para solicitarle que convocara de emergencia al Consejo Permanente. Esto es Net Noticias. Washington. El gobierno de Estados Unidos condenó ayer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Turner. Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela, dijo el portavoz en un comunicado. Turner subrayó que las democracias del hemisferio occidental reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos pidieron a Venezuela que respete sus instituciones democráticas mientras buscan una solución negociada a sus crisis políticas, económicas y humanitarias. Pedimos al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos, reiteró el portavoz. Además, Estados Unidos consideró que en lugar de socavar las instituciones democráticas de Venezuela, el gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Ottawa. El mundo está cuestionando seriamente lo que está pasando en Venezuela y a esta corriente se sumó el gobierno de Canadá por intermedio de su embajadora ante la Organización de Estados Americanos, Jennifer May Lottin, quien cuestionó fuertemente lo que está pasando en el país suramericano. Lottin felicitó el comportamiento del secretario general por redactar el documento y tomar la iniciativa de reportar la realidad del debilitamiento político de Venezuela.
Recordó la preocupación que existe por difíciles momentos por los que está pasando los venezolanos. Los Estados miembros se tienen que unir y colaborar para solucionar esta crisis, agregó. Hay una erosión en el respeto a los derechos humanos. Los venezolanos no pueden votar. Todos los Estados miembros tienen el derecho de promover la democracia, explicó la parlamentaria y agregó que la práctica pluralista está en el centro de los valores de la organización. La embajadora de Canadá ante la OEA había presentado este martes un documento en el que pidió a la organización el concretar una hoja de ruta, esa misma que fue acordada por los 20 países. La embajadora canadiense enfatizó que no podemos dejar que continúe esta situación de erosión de los derechos humanos en Venezuela. Hay ausencia de valores y principios democráticos al tiempo que exigió elecciones sin demora. Esto es Net Noticias. Ciudad de México. El canciller mexicano Luis Videgaray expresó que el gobierno de este país está preocupado por lo que se considera un deterioro del orden democrático en Venezuela. Luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde la Sala Constitucional asume competencias de la Asamblea Nacional, a México le preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano como Venezuela, dijo Videgaray en una rueda de prensa tras reunirse con su homóloga colombiana María Ángela Holguín. El Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano emitió un comunicado por la situación y en el mismo reiteró su disposición a colaborar con Venezuela en todo lo que pudiera contribuir a una solución de los desafíos políticos. El gobierno mexicano además reiteró lo que dice la declaración suscrita el 23 de marzo por 14 países del continente, documento en el que hacen un llamado a usar el diálogo como forma para solucionar de forma concreta los problemas de Venezuela y para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Caracas. María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, aseguró este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra el Parlamento es el resultado del diálogo entre el gobierno y oposición. A su juicio, con este dictamen se consumó en el país un golpe de Estado formal y declarado. La dirigente opositora dijo que tras la decisión se debe presionar para que se aplique la Carta Democrática a Venezuela, además de la movilización nacional de los ciudadanos que rechazan al actual gobierno. Pidió invocar el artículo 350 de la Constitución Nacional, el cual establece que el pueblo debe desconocer cualquier régimen que contraríe los principios y garantías democráticas. El Tribunal Supremo de Justicia, mediante una sentencia, anunció que asumirá por completo la responsabilidad de las competencias parlamentarias debido a la situación de desacato que persiste en la Asamblea. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Caracas. El líder opositor y actual preso político Leopoldo López se pronunció la noche de este jueves a través de Twitter y afirmó que la lucha para derrotar a la dictadura y recuperar nuestra libertad y democracia debemos darla en todos los terrenos. En la calle, es claro el mensaje para las fuerzas democráticas, solo con movilización popular rescataremos nuestra libertad y democracia, expresó. A través de una cadena de tweets, el también coordinador del Partido Voluntad Popular denunció lo que calificó como un golpe de Estado por el gobierno nacional hacia la Asamblea Nacional. Denunciamos ante el mundo la consumación de un golpe de Estado en Venezuela tras la disolución del Parlamento. Hoy, a través de una sentencia ilegal e ilegítima, el Tribunal Superior de Justicia decretó formalmente la dictadura que desde el 2014 hemos denunciado en Venezuela, dijo el líder opositor. Esto es Net Noticias. Santa Fe de Bogotá. Demasiada preocupación ha generado en diversos sectores de Colombia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y en ese sentido la Cancillería rechazó la medida del alto tribunal al considerar que representa un desconocimiento del Estado de Derecho. La canciller María Ángela Holguín insistió en la importancia que debe tener para la democracia la separación de poderes y el apego a las normas constitucionales. Por su parte, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, le pidió al presidente Santos de Colombia que reevalúe las relaciones con Venezuela. Mientras tanto, el senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador,
le solicitó al gobierno nacional pronunciarse con carácter y entereza ante este abuso de poder en el vecino país. Y por su parte, el expresidente Álvaro Uribe le pidió a la comunidad internacional que ayude para que metan presos al presidente Maduro, a los integrantes del Tribunal Supremo y para que se convoque a elecciones cuanto antes. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Lima. La Cancillería peruana emitió ayer jueves un comunicado en el cual confirman que el gobierno del Perú condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al atribuirse las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional. Frente a la gravedad de estos hechos, el gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores minutos después que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunciara. La Cancillería calificó esta decisión como una arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. Cabe recordar que el Perú llamó a consulta al embajador de Perú en Venezuela, Mario López Chavarri, luego que Nicolás Maduro y la canciller de su gobierno criticaran al presidente Pedro Pablo Kuczynski con insultos. Desde entonces, el embajador permaneció en territorio peruano. Esto es Net Noticias. 7 de la mañana y 17 minutos. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. ¿Tienes alguna intolerancia o algún tipo de alergia? ¿Eres vegano o simplemente tienes antojo de algún postre, pero quieres que sea lo más sano posible sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats usamos los productos de la mejor calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas en mente. Búscanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, en Healthy Treats tenemos algo especialmente para ti. Net Radio, creada para ti. De la mañana, 18 minutos. María Corina Machado, líder y coordinadora nacional del movimiento Vente Venezuela, ha afirmado que con la sentencia emitida por el Poder Judicial se consumó en su país un golpe de Estado. Dice que la aniquilación de la Asamblea Nacional es el resultado del diálogo. Aquí están sus declaraciones a los medios de comunicación. Ya es oficial y declarado, golpe de Estado en Venezuela. Una dictadura militarista y mafiosa que ha decidido avanzar para asentar la hegemonía mafiosa en nuestro país. Lo que estamos viendo es el resultado de la pretensión de la convivencia con el régimen. Las dictaduras se enfrentan. Este es el resultado, señor Samper, Zapatero, Torrijos y Fernández, de su falso diálogo, el aniquilamiento del Parlamento. Esto demuestra que Luis Almagro tiene razón. Ha llegado la hora de la aplicación inmediata de la Carta Democrática a Venezuela. A los cancilleres del hemisferio les pedimos una reunión de inmediato de los cancilleres para abordar la situación planteada tras lo ocurrido hace unas horas en nuestro país. Y a los venezolanos, la Constitución nos ampara y nos exige la restitución del orden democrático en nuestro país. El artículo 333 y el 350 nos obligan a enfrentar y derrotar la dictadura. Corresponde una gran movilización ciudadana de todos los venezolanos dentro y fuera del país hasta que se vayan de una vez por todas. A las Fuerzas Armadas, a los ciudadanos militares, espero que entiendan lo que acaba de ocurrir. Es hora de tomar una decisión. La Constitución establece que deben cumplir y hacer cumplir su contenido. Ha llegado la hora de avanzar para conquistar la democracia y la libertad, sin demora. Estas eran las declaraciones de la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, y mientras tanto, en otros sectores de muchos países,
se ha reaccionado en torno a esto. Por ejemplo, el diario El Tiempo, en una de sus publicaciones, afirma que la conmoción ocurrida ayer jueves, cuando los venezolanos de pronto amanecieron con el Parlamento neutralizado, fue una sorpresa para todo el país. Juristas de todo el tenor aseguran que la decisión, además de inédita, es ilegal, pues la Constitución consagra la independencia de poderes públicos y no establece la transferencia de competencias. Así que esto, según muchos juristas, es una decisión ilegal por parte del Tribunal Supremo de Justicia haber tomado los poderes del Poder Legislativo. Dice el diario El Tiempo que esto sin duda es una alteración del orden constitucional. Así lo señala también el abogado Juan Rafales, quien dice que las funciones parlamentarias de legislar y controlar son propias del Parlamento y no pueden ser asumidos por la Sala Constitucional. No hay un solo apartado legal que lo permita. Esto es un parapeto jurídico sin base constitucional que acaba con el contenido federal de la República. Es impresionante que el mismo poder que declara el desacato no lo resuelva, ordenando nuevas elecciones para los diputados del Estado Amazonas, por ejemplo, y asume las funciones de un cuerpo elegido por el pueblo, legalmente constituido como la Asamblea Nacional. Tras una reunión de emergencia, la directiva de la Asamblea Nacional declaró que no reconoce la legalidad del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente del Parlamento, Julio Borges, rompió el documento de la sentencia al asegurar que esto es un golpe de Estado con todas sus letras y le pidió al mundo y a los medios que los ayuden. Esta sentencia le otorgan el poder a Maduro para que haga las leyes que le dé la gana, endeudarse como le dé la gana y perseguir a quien le dé la gana, dice Borges. Borges recordó que en enero la nueva directiva de la Asamblea Nacional desincorporó a los diputados de Amazonas cuestionados por el oficialismo, sacrificando la mayoría de 2/3 partes con que cuenta la oposición para evitar la acusación de desacato. Deploró que el Tribunal Supremo de Justicia haya respondido en consecuencias, escalando el choque de poderes hasta el punto que llegó ayer y llamó a los venezolanos a protestar contra estas sentencias. En la medida en que el gobierno de Maduro fue perdiendo el apoyo popular, entró gradualmente en el autoritarismo, explica Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Sobre ese hecho, tenía dos salidas: convocar elecciones y negociar las consecuencias negativas que éstas tendrían para el oficialismo, o mantenerse en el poder por medios distintos como mayor represión, elevar el control social y eliminar elecciones. Es evidente que eligieron, y el gobierno venezolano eligió la segunda. En ese orden de ideas, ya Maduro había dado varios pasos en el desconocimiento de la Asamblea Nacional, como cuando presentó el presupuesto general de la Nación ante el Tribunal Supremo de Justicia, o al prorrogar 6 veces el estado de excepción ante esta misma instancia. Ambas cosas, por mandato constitucional, deben ser revisadas por el legislativo. 7 de la mañana y 24 minutos. Recuerda, tú y yo tenemos una cita para compartir experiencias que nos ayudan a vivir con mayor armonía. Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa Wellness, aquí en Net Radio, la radio creada para ti. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de Tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. 7:25 de la mañana. Como hemos dicho, en el mundo se han producido diversas reacciones en torno a lo sucedido en Venezuela y al autogolpe autoritario por parte de Maduro, quien le ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia quitarle los poderes al Poder Legislativo, como es la Asamblea Nacional. Vamos a las reacciones que se han sucedido a nivel mundial, esta vez en las voces de nuestros
representantes en cada uno de los sectores donde tenemos corresponsales. Vamos directamente a las noticias internacionales. A continuación, vamos con las noticias internacionales. Iniciamos nuestro recorrido con las reacciones que produjo la decisión de Venezuela en Europa. En Europa está nuestro corresponsal Álvaro Suárez, quien recogió reacciones de toda la gente y políticos en torno a esta situación. Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo amaneció en Madrid? Omar, muy buenos días desde Madrid. Le cuento que aquí amanecimos con una temperatura hoy de 13 grados y hay previsiones de una máxima de 17 grados en el transcurso del día. Y hoy la noticia en Europa tiene que ver con los hechos que se han sucedido en Venezuela. Europa está opinando sobre los sucesos en Venezuela y también los venezolanos que residen en España. En este momento estoy con Víctor Baptista Guanipa. Él es abogado y hace parte de la ola de venezolanos que han salido de Venezuela por las dificultades que todos conocemos. Víctor lleva 4 meses ya en España. Víctor, ayer el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela prácticamente le ha arrebatado el poder a los diputados. ¿Cuál es tu reacción frente a esa noticia y teniendo en cuenta que tú también eres venezolano? Bueno, es muy lamentable que el gobierno nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, que debería ser un poder que garantice el respeto de la Constitución, máximo consenso de los venezolanos, y que en la Asamblea Nacional se representan cada una de las diversidades políticas, ideológicas que integran a la sociedad, le haya arrebatado a la ciudadanía el poder de decisión que hizo o que tuvo hace 2 años atrás cuando eligió a la Asamblea Nacional con un número con una mayoría calificada que le permitía a ese órgano ejercer todas las funciones con plena autoridad, porque la legitimidad que le dio el pueblo era innegable e incuestionable. No pudo ni siquiera el Poder Electoral evitar que dicha votación o expresión popular no quedara de manifiesto, porque la oposición venezolana, en vista del descontento social, logró una mayoría que ni siquiera el presidente Hugo Chávez en sus mejores momentos pudo obtener. Víctor, como venezolano, ¿crees que puede haber un diálogo realmente entre la oposición y el gobierno para darle una solución definitiva a este problema de Venezuela, o se requiere de la intervención de la comunidad internacional? El diálogo siempre va a ser una acción que debemos buscar todos. Lo que yo sí tengo claro es que para que pueda existir un diálogo sincero, las partes deben reconocer sus errores. En este caso, el gobierno ha demostrado en muchas oportunidades que quiere sentarse para dilatar una situación que ya es inaguantable. Y seguimos recogiendo reacciones de los venezolanos residentes en España acerca de la situación última que vive Venezuela. Estamos con Luis Manresa, él es el secretario general del partido político Acción Democrática para España y además es el vocero de la Mesa de Unidad Nacional. Así es, Luis. Democrática. Mesa de Unidad Democrática es ella la que aglutina a todos los partidos de la oposición. Bueno, Luis, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dado prácticamente un golpe de Estado y ha desconocido los votos de 14 millones de venezolanos que en el 2015 eligieron un nuevo Congreso. Luis, reacciones frente a esta situación que vive Venezuela hoy. Bueno, el golpe de Estado lo venían dando ya paulatinamente, lo han dado, primero empezaron dándolo ante las gobernaciones y alcaldías, de las cuales ellos no eran partidarios de ellos los que la ganaron, eliminándole la competencia desde sus atribuciones que le otorga la ley y la Constitución. Después la violación sistemática de los derechos humanos, el narcotráfico, o sea, ya esto se veía venir. De hace tiempo Nicolás Maduro ha venido amenazando
con que iba a disolver la Asamblea Nacional. Y mucha gente pensó que eso no era así, pero ya se ha demostrado, yo creo que con este golpe de Estado de la democracia, este autogolpe que se está dando, eliminando a la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional es electa por voluntad popular, o sea, igual que fue electo, aunque tenemos nuestra severa reserva de que no fue un fraude su elección, pero se le respetó su elección y ganó por una mísera diferencia de votos, que no llegaron ni a 100.000 votos, y se da el golpe de eliminar a la Asamblea, anular a la Asamblea Nacional por medio de un ente corrupto, nefasto, antidemocrático, violatorio del Estado de Derecho, como lo es el actual CCJ, que para colmo contrata de presidente de la Asamblea del Tribunal Supremo de Justicia un señor que presenta un prontuario policial y penal por homicidio y lo designa de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pues para que sea el verdugo, el sicario ejecutor de semejante arbitrariedad. Mucho más cuando los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son electos, o sea, son designados por la Asamblea Nacional. O sea, aquí el ratón cazó al gato. Y bueno, ya, o sea, ¿qué te puedo esperar? O sea, yo creo que ya hora de que la comunidad internacional, ya las reacciones en Venezuela, que a partir de mañana se va a tomar la calle. Sabemos que esto va a ser unas consecuencias muy nefastas, porque estos señores que no respetan los derechos humanos, que ellos van a ser igual, pero no solamente la locura de lograr la Asamblea Nacional, sino que a los diputados los va a jugar un tribunal militar. Y más entera la comunidad internacional, para darse cuenta que esto es una dictadura en toda su extensión, una dictadura autocrática, una dictadura militarista, represiva, violatoria de los derechos humanos, torturadora, corrupta, narcotraficante. Entonces, mira, yo creo que ya se puso en cuenta regresiva, la calle va a ser tomada, ya el gobierno de Perú rompió relaciones con Venezuela y cerró. No es que llamó a consulta a su embajador, no, cerró la misión diplomática en Venezuela, retiró su embajador y todo su cuerpo diplomático y rompió relaciones con el régimen. De igual manera, pues se están pronunciando todos los países que se jactan de ser democráticos en Venezuela. Me imagino que Nicaragua y Cuba, Bolivia, lo que le queda a Correa al frente del gobierno de Ecuador, que es muy poco, pues apoyarán. Pero ya la comunidad internacional está tomando medidas. Nosotros aquí en España vamos a hacer pronunciamientos. Si ellos desconocen nuestra asamblea, pues nosotros vamos a desconocer en el exterior a las misiones diplomáticas representadas por corruptos y cómplices del narcotráfico. Estas son las reacciones, Omar y amigos oyentes, de los venezolanos que residen aquí en España. Nosotros vamos a seguir recogiendo nuevas reacciones acerca de esta noticia de Venezuela. Y les cuento que la Unión Europea también ha reaccionado y ha pedido un calendario electoral claro en Venezuela y llamó a respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros. Es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros como prevé la Constitución, señaló en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior. También el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, mostró hoy viernes su preocupación y expresó: si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia. Y tuiteó en su cuenta lo siguiente: por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Y seguimos recogiendo reacciones frente a los últimos sucesos en Venezuela. Por ejemplo, el gobierno de Madrid ha aprobado y con carácter urgente la autorización
para la realización de una concentración o una marcha de la Asociación Venezuela Unida para que se realice el 2 de abril entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde en la Plaza Céntrica de Callao, aquí en Madrid. Esta asociación está dirigida por Alberto Casillas. Alberto Casillas es español de nacimiento, pero ha vivido 20 o 30 años en Venezuela. Sus hijos son venezolanos, su esposa es venezolana. Hoy él reside también aquí en Madrid. A raíz de las dificultades de Venezuela, pues regresó a su país natal. Él ha sido y es uno de los más feroces defensores de los derechos de los venezolanos, no solamente aquí en España, sino también allí en Venezuela. Hoy no hemos podido contactarlo porque precisamente está adelantando una cantidad de gestiones para la concentración, para la organización de esta concentración que se va a llevar a cabo el 2 de abril aquí en Madrid. Omar, esta es la información que presentamos hoy desde Europa. Desde Madrid para Net Noticias informó Álvaro Suárez. 7 de la mañana y 37 minutos. Estás escuchando Net Radio Online. ¿Andas buscando algún producto o servicio en Vancouver, Canadá? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Sección Latina, Directorio Latino. Somos el puente para que puedas conectarte a los negocios o profesionales en todo el Lower Mainland. Búscanos en www.seccionlatina.com, Facebook y Twitter. Sección Latina, tu conexión con la comunidad. Siete de la mañana, 37 minutos, y como les veníamos diciendo, todo el mundo ha habido reacciones de todas partes en contra y a favor de las decisiones del gobierno de Maduro de pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que suma las funciones del Poder Legislativo. Víctor Celada, nuestro corresponsal en San Salvador, tiene las reacciones de Centroamérica en torno a este tema. Buenos días, Víctor. Buenos días, Omar García. Esta es la principal noticia desde El Salvador. Mientras hay una unánime censura en América Latina ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, en El Salvador no hay una postura clara ante esta situación, debido a que el gobierno central mantiene una postura de apoyar a Venezuela a pesar de sus problemas internos, mientras que el partido de oposición sí está tomando en serio este problema y ha mandado otro mensaje para que vuelva a existir una reunión permanente para que la OEA tome una postura ante esta situación. En horas de la tarde, en la Asamblea Legislativa, la diputada Margarita Escobar del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena mencionó: en Venezuela existe una crisis democrática, política, social, económica y sobre todo una crisis humanitaria, y ha sido reconocida por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y se convierte en una obligación de carácter moral y ético para resolver una ayuda al pueblo venezolano que sufre una crisis humanitaria, ya que esto está realmente afectando a millones de venezolanos que no resuelven sus necesidades básicas, dijo. También Margarita Escobar señaló: ante esta situación pasamos al tema de las obligaciones internacionales por la Carta Interamericana, que establece que la democracia es un derecho de los pueblos. Por tanto, la protección internacional de la democracia y derechos humanos no están por debajo de invocar el derecho de soberanía o injerencia de los asuntos internos de los países miembros. También dijo: el verdadero soberano es el ciudadano y está siendo violentado en Venezuela. Se trata de que se liberen los presos políticos y se restablezca la libertad de prensa. Y en materia de democracia, son bienes universales y principios comunes del que El Salvador no debe apartarse. Mientras el partido Arena sigue a favor de que hay una intervención ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, el canciller de la República, Hugo Martínez, señaló que el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro,
no tiene solvencia moral para discutir la profunda crisis que castiga a Venezuela porque ha tomado un bando en la batalla. Además reclamó que un asunto interno esté en el seno del ente hemisférico que a su criterio debería servir como un mediador. El martes, el Consejo Permanente de la OEA se reunió a petición de 18 países para evaluar la crisis en Venezuela. El Salvador, al igual que otras 10 naciones, mostró su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, primero negándose a abrir la orden del día y luego rechazando un informe de Almagro. Almagro ha mostrado abiertamente su apoyo a la oposición venezolana, ganándose así insultos de parte de la canciller Delcy Rodríguez, que lo ha tachado de mentiroso y traidor. El canciller reiteró que la posición del Salvador frente a la pugna es de diálogo y puso de ejemplo la salida del conflicto armado alcanzado hace 25 años, después de más de una década de balas. Recomendó a Almagro de que la OEA lo que debería hacer es abogar para que este diálogo continúe, porque esta es la única forma de salir de la aguda crisis que azota al país. Para Martínez, la mediación de la OEA estuvo condenada desde el momento en el que Almagro tomó un lado definido en la pugna. El secretario escribió hace días una extensa carta en la que recomienda convocar elecciones generales para que sea la gente la que decida si continúa con el chavismo o si se aboca por un cambio de mando. El gobierno de Maduro ha puesto incesantes trabas para llamar a elecciones. Además, el secretario también pidió la liberación de todos los presos políticos y que el régimen tome medidas urgentes para pelear la escasez de alimentos y servicios de salud. También recomendó a Almagro la activación de la Carta Democrática Interamericana, postura que reafirmó luego de conocerse que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, dictaminó hacerse con todos los poderes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Para Almagro, esta decisión es un autogolpe y convocó a otra reunión de emergencia en el Consejo Permanente con sede en Estados Unidos. En consonancia al comunicado emitido por Casa Presidencial luego de la sesión del martes, Martínez recordó que El Salvador considera que Venezuela debe de seguir dialogando. No obstante, la oposición se levantó molesta de la mesa de negociaciones hace semanas alegando que Maduro no cumplió con ciertas condiciones acordadas al inicio de las conversaciones. Esas condiciones convergen con las recomendaciones que dio Almagro en su informe del país. Más allá de eso, la dirigencia de la Iglesia Católica dijo en el pasado que Maduro se había burlado del acompañamiento de la Santa Sede. El ministro de Exteriores salvadoreño opinó que se podría apoyar este proceso de diálogo con alguna comitiva de cancilleres que goce de la mínima confianza de ambas partes. Por otra parte, mientras en las próximas horas se conocen más posturas en El Salvador sobre este tema, la agencia de noticias EFE ha publicado una información sobre qué se dice en los diferentes países de América Latina. Por ejemplo, Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en Venezuela e indicó que inició consultas con países de la OEA para que en el marco de la Carta Democrática se adopten con la mayor urgencia las medidas que corresponden ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que es inaceptable lo que ocurre en Venezuela. Estados Unidos pidió al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos. Por su parte, Brasil repudió la sentencia que suspende arbitrariamente la inmunidad de los parlamentarios venezolanos y dijo que mantendrá su política de examinar la preocupación conjunta con todos los países de la región interesados. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a recomponer el orden democrático e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral y se liberen a los presos políticos. Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante, señaló el canciller chileno Gerardo Muñoz, quien aclaró que lo ideal es que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos, pero claramente esto va en la dirección opuesta. En tanto, el canciller mexicano Luis Videgaray aseguró que a su país le preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano y subrayó que deben ser los venezolanos en
ejercicio pleno de su soberanía los que resuelvan los problemas. Panamá hizo un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas. Informó desde San Salvador para NET Noticias, Víctor Celada. 7 de la mañana, 46 minutos, y seguimos con las reacciones a nivel internacional. Establecimos contacto con nuestra corresponsal en Perú, Marilu Gambini, quien también nos tiene reacciones frente a lo sucedido en Venezuela. Marilu, muy buenos días. Buenos días, Omar, buenos días a todos ustedes. Sí, nosotros empezamos, pero antes de ir con las reacciones de los políticos peruanos, que no se han hecho esperar, por supuesto, con el tema del autogolpe en Venezuela, queremos informarles también que desde ayer Piura, la región Piura, volvió a soportar casi 9 horas de lluvia que motivó nuevamente el desborde del río Piura. Las aguas se desplazaron rápidamente hasta el centro del poblado de Pedregal y otro poblado denominado Narigualá en la ciudad de Catacaos, que como ya hemos visto que ha sido completamente inundado. El caudal de este río nuevamente ha llegado hasta los 1.200 metros cúbicos por segundo, y las autoridades estimaban que podría alcanzar los 1.600. En este momento estamos en los 1.480 metros cúbicos, y en el transcurso de la mañana podría darse lo que ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Aunque se dice que el agua no lleva la misma velocidad del último lunes, que llegó a los 3.400 y provocó pues la inundación tan fuertísima que conllevó pues a que las personas estén completamente aisladas y algunas hayan sido evacuadas. Esperan todavía el apoyo de las autoridades, apoyo del ejército y de los rescatistas para que puedan ser evacuados del lugar. Igualmente, el COEM indicó que los diques de contención están delimitados y el agua por eso sí que sigue fluyendo hacia las zonas pobladas. En tanto, las precipitaciones son persistentes y por momentos muy intensas, y lo que ha seguido hasta altas horas de la madrugada, ¿no? En Piura, no solo en Piura, sino también en Tumbes y Lambayeque. El COER ha dispuesto el envío de 5 botes con personal militar hoy a partir de las 7:30 de la mañana hacia el desborde para evacuar a toda la población de Pedregal. Y bien, Omar, vámonos entonces con las reacciones de los políticos peruanos. Hemos podido tomar las declaraciones de tres de los más representativos en cuanto al tema del autogolpe en Venezuela. Marcos Arana, que es congresista por el Frente Amplio y de quien se dijo tenía mucha similitud, no tanto como admiración, pero sí en algún sentido tenía cierta similitud con algunos temas que llegaban pues en torno al chavismo y hoy a Nicolás Maduro, ¿no? Él dijo que la sentencia de la Corte venezolana para limitar acción del Congreso no contribuye a la solución pacífica y agrava la situación de ese hermano país. Vamos a escuchar las declaraciones de Marco Arana, posteriormente de la presidenta del Congreso de la República. Estas son las declaraciones de Marcos Arana. Respecto al tema fue la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado. La organización de Estados Americanos, OEA, ha convocado de urgencia una asamblea general extraordinaria para establecer el orden democrático según el mandato de la Campaña Democrática Interamericana. De la misma forma, el congresista aprista
Jorge del Castillo emitió su opinión. La rápida reacción de la Cancillería del Gobierno de retirar definitivamente al embajador Sí, esas fueron las declaraciones de estos tres congresistas que, son los más polémicos en el tema del autogolpe, ¿no? El comunicado que ha ocasionado nuevamente las fricciones entre el gobierno venezolano y el gobierno peruano ha sido catalogado como una reacción digna y democrática del gobierno peruano condenando el golpe del Estado de Venezuela. Este comunicado, que como todos ya lo hemos sabido y por el tiempo, Omar, no vamos a poder leerlo completamente, pero solamente vamos a leer una parte específica, lo que dice que el gobierno peruano condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional arbitraria, medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela. La decisión adoptada por el mismo tribunal el 27 de marzo que otorga al presidente de Venezuela facultades que corresponden constitucionalmente a otros poderes del Estado es un flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país. Como entenderás, esto motivó también el retiro de nuestro embajador, del embajador peruano en ese país. Después también ya de hace como 2-3 semanas atrás venía algunas discrepancias entre el gobierno venezolano y el gobierno peruano. Este comunicado ha motivado también el rechazo de la ministra Delcy Eloína Rodríguez Gómez, canciller venezolana, que calificó como injerencista sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana, agregando que es lamentable que ante la situación de emergencia climática que vive el Perú, las altas autoridades se dediquen a agredir a Venezuela, y más aún que el Perú, según ellos, ha dado un apoyo grosero a sectores violentos y extremistas del pueblo venezolano. Así estamos, Omar, siempre hay este tipo de fricciones, pero no solamente fueron estas las fricciones entre la ministra venezolana. También ya tenemos conocimiento y a través de los medios de comunicación que el gobierno de Evo Morales le ha dado el respaldo completo a Nicolás Maduro por este gran autogolpe. Esto ha sido todo por hoy, Omar. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana. Buen fin de semana para todos ustedes. Buen fin de semana para ustedes también, y ojalá que el clima siga mucho más vehemente con el norte del Perú y con todas las personas que han resultado damnificadas por el invierno en este país. Son las 7:53. También tenemos reacciones de parte de la diputada del partido Arena en San Salvador, la diputada Carla Hernández, quien se ha referido también al tema de el autogolpe de Estado en Venezuela. Estas fueron sus declaraciones. Están dándole la espalda al pueblo en aras de conservar el poder, y con eso socavan la democracia. En las elecciones el pueblo venezolano dijo no más al régimen de Maduro y le dio la mayoría de los diputados a la Asamblea a todos los partidos de oposición que en coalición lograron un bloque importante que podía incluso tener el poder para destituir a Maduro, pero que debido a todas estas instituciones que deberían de por naturaleza ser poderes separados, que hace Maduro, lograron, digamos que, desestabilizar a la oposición dentro de la Asamblea Nacional y lograr consolidar el poder de Maduro. El gran problema de Venezuela es que en el tribunal, el tribunal está manejado por Maduro y también una buena parte del Congreso, no así la mayoría. Estando ellos en el Ejecutivo, queda en evidencia que cuando en una democracia no se respeta la separación de poderes, es peligroso que se fomenten estas dictaduras como en Venezuela. Es lo mismo que nosotros como oposición estamos alertando que puede suceder en El Salvador con este empeño del gobierno del FMLN de tomarse la Corte Suprema de Justicia y de desestabilizar la Sala de lo Constitucional. También es peligroso porque hemos visto intenciones en la misma línea de poderse adueñar del Tribunal Supremo Electoral para poder torcer los resultados electorales y no respetar así la voluntad del pueblo. En Vancouver la hora es
7:55. Net Radio, creada para ti. 7 de la mañana, 55 minutos, y vamos a México también, las reacciones en torno a la situación de Venezuela. Facundo Ugalde González, muy buenos días. ¿Cómo ha reaccionado México frente al autogolpe de Venezuela? Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de todas las mañanas, te saludo con afecto desde México, en una mañana acá en donde, bueno, pues ya los diferentes actores de la vida política mexicana están pronunciándose desde ayer, de hecho, en torno a esta acción, a estos hechos que han ocurrido allá en Venezuela, en donde, bueno, pues como ya es sabido a nivel internacional, pues las condiciones de la democracia parece no están en su mejor momento, y acá en México pues ya hay pronunciamientos del Senado de la República, de la Presidencia de la República, por supuesto, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien aseguró, él se encuentra en Bogotá el día de ayer, y hoy está en Bogotá el canciller mexicano, responsable de las relaciones de México con las demás naciones, y allá en Bogotá, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México, aseguró que el gobierno mexicano está preocupado por lo que considera un deterioro del orden democrático en Venezuela. Esto luego de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las competencias del Parlamento. Luis Videgaray afirmó que a México le preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano como Venezuela. Dijo Videgaray esto en una rueda de prensa el día de ayer, justamente, en donde pues manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos en los que el gobierno de México ha estado muy pendiente de lo que ha estado pasando allá en la nación venezolana, y que fíjate que acá en México los senadores, por ejemplo, han estado señalando en diversos momentos que no es un asunto en el que deban inmiscuirse en la vida interna del país, pero sí a nivel internacional hacer un llamado a todas las fuerzas que están en la Organización de Estados Americanos para que puedan pues hacer un pronunciamiento a nivel internacional de solidaridad a los venezolanos, al pueblo hermano de Venezuela. Y por ejemplo, el Senado de la República te compartía, pues ha estado señalando desde ayer que los derechos fundamentales deben ser reconocidos en la vida democrática de Venezuela, tal como lo señala la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, el senador queretano Enrique Burgos García, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, ha señalado que estos derechos fundamentales que se encuentran en la Carta de la OEA, pues deben ser un instrumento jurídico para que se regrese a la vida democrática allá en Venezuela. Además, el Senado reiteró al pueblo y al gobierno de Venezuela la voluntad de México, del Senado mexicano, de una absoluta disposición para actuar como nación amiga y hermana de manera constructiva. Fíjate que ayer escuchábamos pronunciamientos de algunos venezolanos que están acá en nuestro país, que están en México, Omar, y ellos señalaban que México debe asumir un papel más protagónico, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, de mayor liderazgo en la región de Latinoamérica, y por ello es que el secretario de Relaciones Exteriores ha convocado a una reunión al embajador en Venezuela para que pues se den detalles de todo lo que está pasando allá, y seguramente en las próximas horas México estaría haciendo algún pronunciamiento adicional a lo que ya ha señalado el día de ayer, porque bueno, el canciller mexicano envió ya un comunicado fijando la postura de México, en donde reitera que pues no están evidentemente de acuerdo con lo que está pasando allá en Venezuela, en donde piden que se regrese a la vida democrática, y en donde pues están haciendo una invitación para que el gobierno venezolano no limite de facto estas libertades que deben existir en toda nación democrática. También se tiene información acá de que decenas de dirigentes de diversas fuerzas políticas del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, que son de los principales institutos políticos de México, Omar, están haciendo pronunciamientos
de solidaridad con el pueblo venezolano, pero también de un acompañamiento que esperan se dé a través de la Organización de Estados Americanos. En fin, es un panorama de solidaridad o más con el pueblo venezolano en estos momentos en los que requieren de esa solidaridad. Y también había algunos elementos en el sentido de que los jóvenes, que son quienes muchas de las veces son la fuerza que mueve a los países y a los países en todos los niveles, de todo el orden, hacían un llamado para que los jóvenes sean los que asuman un liderazgo, una postura protagónica en estos momentos allá en Venezuela, que salgan a las calles, que se manifiesten y que sean esa parte que mueva a la conciencia social de Venezuela. En fin, pues palabras y declaraciones de solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, Omar. Gracias, Facundo, por su informe. Son las 8 de la mañana y 1 minuto. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. ¿Está buscando quien le prepare su declaración de impuestos? Doris Castellanos es la profesional que usted necesita. Contamos con más de 20 años de experiencia en declaración de impuestos personales, de negocios y corporativos y todos los servicios contables que usted o su negocio necesitan. Recuerde a Doris Castellanos. La consigue en el número 6781 de la calle 150 en Surrey, o llámenos al 604-590-0997 para concretar una cita. De la mañana y 2 minutos, y no nos podemos ir sin presentarles a ustedes otras informaciones de otro índole, las informaciones deportivas. Hoy nos las traen desde Alberta. Vamos con las informaciones deportivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Omar. Saludos para los todos deportes ustedes también desde Alberta. son Roger Grenos les informa. En la NBA ya está casi terminada la temporada regular del baloncesto de los Estados Unidos y también de Canadá, porque Toronto pertenece a la liga, y algunos equipos ya aseguraron estar en los playoffs del baloncesto. En cuanto a resultados, el día de ayer Portland derrotó a Houston 117-107, Chicago le ganó a Cleveland 99-93, y hablando de los Lakers de Los Ángeles, no se sorprendan, porque ya quedaron oficialmente eliminados el día de ayer y será hasta el próximo año cuando tengan una temporada más productiva. Se fueron de hecho grandes jugadores como Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, y desde ese entonces el equipo de Los Ángeles está buscando talentos jóvenes para poder regresar a los playoffs. Eso se le llama reconstrucción. Otro equipo en reconstrucción es Detroit en el hockey sobre hielo de la NHL. Después de 25 temporadas en forma consecutiva que habían llegado a los playoffs, ahora estarán de vacaciones a partir de la segunda semana de abril. Detroit, una ciudad de gran tradición en el hockey y en el fútbol americano de la NFL, no ha ganado la Copa Stanley desde hace unos años, a pesar de sus grandes jugadores, que muchos de ellos están, por cierto, retirados. Así le está pasando también al equipo de Los Ángeles Kings, que no va a calificar a los playoffs supuestamente, y la misma situación le está pasando a los Canucks de Vancouver. Dejaron ir a jugadores mayores de 32 años y han dejado a los hermanos gemelos Henrik y Daniel Sedin en el equipo. Vamos a ver si los Canucks continúan este próximo otoño con el contrato de estos jugadores. Por cierto, ayer en la ciudad de Winnipeg le ganó a Anaheim en el hockey por marcador de 4-3 en tiempo extra, y aspira Winnipeg a sumar puntos, aunque ya están eliminados también como el equipo de Los Ángeles Kings. Ayer se hizo oficial 2 partidos de exhibición en Shanghái, China, a finales de septiembre, y estarán jugando Los Ángeles Kings contra los Canucks de Vancouver en el hockey, y es sorprendente porque la mayor parte de chinos que viven en Shanghái vive en Vancouver, y la NHL o la NHL Hockey quiere meter
inusuales, como en China, en México, y también se está pensando en Sudáfrica en un futuro. A ver si la NHL no se anima a dar partidos de hockey en Arabia Saudita en tiempo de invierno, a ver si con eso la nieve se les, el hielo se les derrite. Y ya para terminar, en el torneo abierto de Miami de tenis, anoche una sorpresa. Venus Williams perdió ante J. Konta por marcador de 6-4 y 7-5. La tenista de República Checa, Pilskova, bueno, resulta ser de que no soy muy bueno para las pronunciaciones en ocasiones. La tenista Pilskova ganó en 3 sets, 7-5, 6-1 y 6-1, para pasar de esa manera a la siguiente ronda contra Konta, y esto sería el día de hoy en el abierto de tenis de la ciudad de Miami. Estas fueron las informaciones deportivas por el momento, más el día de mañana y más en Net Deportes, en netradioonline.com, este domingo a las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y recuerden, señores, si usted quiere volar, extiende las alas y busque Aeroméxico, la línea aérea de su confianza. Muchas gracias, señores, y tengan todos un feliz día. Muchas gracias a usted, Roger. Son las 8:07 de la mañana. Hasta aquí toda la información que les teníamos prevista para hoy, viernes 31 de marzo del año 2017. Ya se acabó el tercer mes del año y esto va corriendo. No se vayan porque los dejo en compañía de mi compañero Checo Negrete con su programa favorito, Hola Vancouver. Por lo tanto, yo me despido, les deseo un feliz fin de semana y que Dios los bendiga.